Basándonos en los conceptos que vimos en el video anterior, vamos a proceder a resolver un pequeño ejemplo de aplicación. Me dice el calor estándar de combustión de vapor del N-butano, es decir, butano más oxígeno para dar CO2 más agua, es de menos 2878 kJ por mol. Calcule la velocidad del cambio de entalpía, es decir, ya me está pidiendo una propiedad extensiva en kJ por segundo, si se producen 2400 mol por segundo de CO2 en esta reacción y tanto los reactivos como los productos están a 25 grados, o sea, están, digamos, a condiciones de referencia que podríamos tomar en este caso como condiciones, entre comillas, estándar. A ver, calcular delta H no es otra cosa más que multiplicar los moles por la entalpía de reacción, pero sobre el coeficiente estequiométrico. También podría hacerlo en función al grado de avance de reacción, pero en este caso esto me sale más fácil. A ver, son 2400 moles de CO2 por segundo y lo multiplico directamente por esta cantidad, 2000 menos 2878 kJ. Y acá ya dijimos por mol de qué, por mol de lo que está escrito, por cada 4 moles de CO2. Así. Entonces, esto me da una liberación de energía igual a menos 1,73 por 10 a la 6 kJ por segundo. Así. Lo interesante está en el tema 2. A ver, ¿cuál es el calor estándar de la reacción? 2 moles de butano más 13 moles de oxígeno para dar 8 moles de CO2 más 10 moles de agua. Y fíjense que, voy a borrar todo esto para que no moleste, esta reacción es esta reacción pero multiplicada por 2. Entonces, el calor estándar de esa reacción, si yo tengo que multiplicar por 2 para llegar a esta reacción, también tengo que multiplicar por 2 el calor estándar de reacción. El calor estándar de reacción de esa reacción, de la segunda reacción, así como está escrita, va a ser el doble de menos 2878. O sea que me va a quedar menos 5756 kJ por mol. Así. Luego, acá me pide, calcule delta H, lo mismo que me pidió hace rato, si se producen 2400 mol por segundo de CO2 en esta reacción. Tanto reactivos como productos están a 25 grados. Bueno, la verdad es que por más de que yo escriba la reacción así o así, el calor que va a perder la industria es el mismo. O sea, el hecho de escribir la reacción de una u otra forma implica tomar el valor teórico de una u otra forma. Pero el hecho de dividir entre el coeficiente estequiométrico más o menos unifica los valores. Fíjense a qué me refiero. Si yo acá vuelvo a calcular delta H, vuelvo a hacer N delta H, calor de reacción, dividido el coeficiente y qué sé yo. Acá yo tengo que quiero producir 2400 moles de CO2 por segundo. Pero ocurre que mi reacción está escrita de otra manera. Eso implica, uno, que el calor estándar que me va a reportar la reacción va a ser otro. En vez de reportarme 2800 y no sé cuánto, va a reportar 5756 kJ. Pero no por cada 4 moles de CO2, sino por cada 8 moles de CO2. Entonces, por cada 8 mol de CO2, fíjense que el valor de esta fracción y de esta fracción es exactamente el mismo. Entonces, se espera lógicamente que el calor
que ha de liberarse sea el mismo, 1,73 por 10 a la 6 kilojoule por segundo. O sea, lo que va a liberar una cantidad real o digamos una cantidad específica de reactivo o de producto, lo que va a liberar un sistema específico no va a depender de cómo esté escrita la reacción. Nada más el hecho de cambiar la forma de escribir la reacción, digamos, cambia el valor teórico que yo estoy extrayendo. Ahora, el calor necesario no va a cambiar porque esté escrita de una forma o de otra forma. Se va a terminar unificando porque los coeficientes estequiométricos tienen que ser coherentes con el calor de reacción. Y justamente porque son coherentes, el calor total, digamos, o la variación de entalpía total, no cambia. Luego en la parte 3 me dice, los calores de vaporización del N-butano y del agua a 25 grados son 19,2 y 44 kJ por mol respectivamente. ¿Cuál es el calor estándar de esta reacción? Si se fijan, la diferencia entre la reacción que voy a analizar y la reacción original son los estados de agregación. Aquí aparece el butano como gas, acá aparece el butano como líquido. Acá aparece el agua líquida y acá aparece el agua a vapor. Y me está pidiendo el calor de reacción justamente de esto, no de esto. Adicionalmente, me da los calores de vaporización. Entonces, voy a hacer algo parecido a lo que hacían en termodinámica 1, irse por un camino alternativo. Si yo coloco la reacción en cuestión, que es butano líquido más 13/2 de oxígeno gas, para dar, a ver, 4 de CO2 gas más 5 de agua en forma de vapor, si mal no estoy. Sí. A ver, parto diciendo que la entalpía es una función de estado. Entonces, si mi estado inicial y mi estado final coinciden, no importa el camino que tome. Puedo tomar directamente este camino, delta R3, en delta HR3, que es lo que me está pidiendo, pero no tengo como dato directo, o puedo hacer otra cosa. Lo primero que podría hacer es acondicionar, entre comillas, los reactivos. Es decir, lo primero que voy a hacer es pasar el butano de líquido a vapor. Para pasar al butano de líquido a vapor, lo único que necesito es dar un calor igual a la entalpía de vaporización del butano. Al oxígeno no le toco. Y voy a tener como producto CO2 gas más agua, pero líquida. ¿Por qué le dejo a este como vapor y a este como líquido? Y porque el dato de esta reacción lo que tengo. Entonces escribo la reacción que tengo. A ver, acá yo tengo una delta R, o sea, delta H de reacción 1, que digamos es conocida, porque me dio el problema al principio. Fíjense que yo terminé escribiendo la reacción original. Y luego, el último paso para llegar a este producto es simplemente pasar el agua de líquido a vapor, es decir, añadir un calor igual a la entalpía de vaporización del agua, así. Entonces, así como hacían en termo 1, irte por este camino da lo mismo que irte por este camino. Si es que
tu punto inicial y tu punto final es el mismo. ¿Por qué? Y porque la entalpía es una función de estado. ¿Qué quiere decir eso? Que esta entalpía es igual a la suma entre esta y esta entalpía. Variación de entalpía en realidad, pero se entiende. Entonces, delta H R3 va a ser igual a la entalpía de vaporización del butano más la entalpía de reacción original, o sea, el dato original del problema, más la entalpía de vaporización del agua. Ahora, acá hay un problemita. Esto está en kilojoule por mol de butano. Esto está en kilojoule por mol de grado de avance de reacción. Y esto está en kilojoule por mol de agua. Tengo que unificar las unidades. Y ya que estoy hallando una entalpía de reacción, me conviene poner todo en función al grado de avance de reacción. Entonces, vamos primero por el butano. Si yo quiero poner los moles de butano, el butano era un reactivo, entonces puedo partir de que n de salida es igual a n de entrada más su coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Es un reactivo y supongo que se consume completamente, o sea que n de salida vale 0. Y es un reactivo, por lo tanto su coeficiente estequiométrico es negativo. Su coeficiente estequiométrico era de 1. Entonces, esto me quedaría 0 es igual, y le dejo acá n de butano, menos el grado de avance de reacción. O sea, el grado de avance de reacción es directamente igual a n de butano. O sea, acá no hay mucho problema, digamos. Tengo que multiplicar por 1. O wows. Luego, con el agua. A ver, n de salida es igual a n de entrada más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance de reacción. El agua, si mal no estoy, era un producto. A ver, era un producto de coeficiente estequiométrico 5. Entonces, aquí, si es un producto no entra. N de agua es igual a 5 veces grado de avance de reacción. Así. Entonces, de aquí que delta H1 sea calor de vaporización del butano era de 19,2 kJ por mol. De butano. Pero según esto, NB moles de butano corresponden a G o directamente a NB moles, ya que son iguales, de grado de avance de reacción. Esto lo dejo simplemente a modo de ejemplo, porque ya sé que ya saben que 19,2 por 1 es 19,2. Entonces esto ya es directamente 19,2 kilojoule por mol de grado de avance de reacción. Luego, con el agua, voy a hacerlo aquí. Delta H2, delta H de vaporización. Ok, entonces a esto le llamo delta H de vaporización del butano. Así. Y acá. Pero expresado por moles de grado de avance de reacción. Delta H de vaporización del agua. A ver. Me decía que era 44, si mal no estoy. Sí. 44 kilojoule por mol de agua. Luego,
Por cada mol de grado de avance de reacción tengo 5 moles de agua. Es decir, por cada Na moles de agua tengo, y si lo despejo de aquí, grado de avance de reacción es Na sobre 5. Tengo Na sobre 5 moles de grado de avance de reacción. Entonces, esto al final me da 5. Y esto me queda igual a 220 kJ por mol de grado de avance de reacción. Y esto es súper lógico. ¿Por qué? Porque para pasar de este sistema a este sistema, lo que hay que hacer es evaporar 5 moléculas de agua. Y es lógico que se termine multiplicando por 5, porque para evaporar una molécula de agua necesitas esto, y para evaporar 5 moléculas de agua necesitas esto. Entonces, de acá sacamos que la entalpía de reacción, o digamos el calor de reacción, va a ser lo que necesito para evaporar al butano más lo que necesito para que reaccione 2878, una cosa así era. Que en este caso es negativo. Más lo que necesito para evaporar 5 moléculas de agua. Y esto ya está en las mismas unidades. Esto me queda menos 2638,8 kJ por mol de grado de avance de reacción. O sea, teóricamente, si yo busco esto en un libro, esto en una tabla, me tendría que reportar este valor de aquí. Así. Y creo que me preguntaba una última cosita, que es delta H de nuevo para producir, y dale con que quiere producir esto, 2400 mol por segundo de CO2. Voy a tener que dividir entre 4. Se calcula exactamente de la misma manera. Delta H va a ser la cantidad que quiero producir por el delta H de reacción dividido el coeficiente estequiométrico. Ojo, esta delta H de reacción, porque ahora está escrita en función a este cambio energético, la reacción. O sea que aquí van a ser 2400 por el negativo de 2638,8. Si mal no estoy, era 4 el coeficiente estequiométrico. Y esto me termina saliendo menos 1,58 por 10 a la 6 kJ por segundo. Así. Es lógico que sea distinto porque el punto en donde parto y el punto a donde llego son distintas a los ítems anteriores. Es decir, es distinto producir al final vapor y partir de vapor, o sea, perdón, es distinto partir del líquido y producir vapor que partir de gas y producir líquido. O sea, el cambio energético van a ser distintos para los dos casos. Entonces, en el siguiente video vamos a avanzar un poco más. Hasta acá este video acerca de este ejemplo.